es Génesis García y mi equipo está conformado por José Mollón, Darlene Arriaga, Jennifer Reyes y Nicole Zambrano. Nuestro proyecto se basa en conocer la estadística y los tipos de estadística. La estadística es la ciencia que se ocupa de recopilar datos para posteriormente expresarlos en números, como por ejemplo tenemos la INEC, es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que nos permite conocer datos específicos de la población en general. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta y analiza un conjunto de datos con el objetivo de describir las características mediante medidas de resumen, tablas o gráficos, como por ejemplo tenemos aquí un ejemplo de la estadística descriptiva. Consideramos la edad de 8 personas, edades de 10, 18, 25, 32, 12, 5, 7 y 7. En este ejemplo vamos a sacar la media aritmética de la edad de estas personas. Entonces, para hallar la media aritmética, colocamos X, que es la incógnita, y procedemos a colocar las edades, que son 10, 18, 25, 32, 12, 5, 7 y 7. Todas estas cantidades sobre 8. Y nos va a dar 116 sobre 8. Para sacar la media, dividimos 116 para 8 y sacar un promedio. Es decir, la edad promedio de las personas es de 14.5 años. Y realizamos el gráfico. Estas son las edades y estos son el número de personas. Y procedemos a colocar la primera persona de 7, la segunda persona de 7, la tercera persona de 5, de 12, de 10, 18, 25 y 32. Estas son las 8 personas en las cuales nosotros sacamos la media aritmética y sacamos el promedio, que nos dio 14.5. Y es así como se saca la estadística descriptiva. Ahora les voy a hablar sobre la estadística inferencial. La estadística inferencial estudia el comportamiento y propiedades de las muestras, las posibilidades y límites de la generalización de los resultados obtenidos. Comprende el conjunto de métodos estadísticos que nos permiten deducir cómo se distribuye la población bajo un estudio a partir de la información proporcionada de una muestra representativa obtenida de dicha población. Debemos a realizar un ejemplo de estadística inferencial donde debemos tener dos datos importantes. El primero es la población bajo estudio, que en este caso van a ser los jugadores de fútbol, y los datos de muestras que se recogen de la misma población. En este caso los datos van a ser las horas que dedican a la práctica de fútbol. Entonces, mi nombre es Jennifer Reyes, represento el curso LMO. El día de hoy le voy a hablar sobre las características variables. Se dice que las características variables se expresan en características o cualidades de un individuo que posee una población. Los ejemplos pueden ser el color de la familia, que pueden ser amarillos, negras, rosas, entre otras. La variable
Ya, ahora les voy a hablar sobre la variable estadística cualitativa, que en esta variable no existe un orden correspondiente, que puede ser el color preferido, que puede ser blanco, negro, azul, puede ser, depende de la persona de cuál elija el color. La variable estadística cualitativa ordinal, se dice que existe un orden. En este ejemplo le voy a dar sobre las notas de un examen. Puede ser sobresaliente, excelente, regular, entre otros, siempre y cuando estén en un orden correspondiente. La variable cuantitativa, expresada mediante un número y también se pueden realizar operaciones con ella. Ejemplo, los amigos de Facebook. Podemos tener 85, 150 a 1000 personas, siempre y cuando se represente de un número. Buenas tardes, mi nombre es José Moyo. Voy a hablar sobre la variable estadística cuantitativa. Esta variable estadística cuantitativa se divide en dos tipos: variable estadística cuantitativa discreta y la variable estadística cuantitativa continua. La variable estadística cuantitativa discreta es cuando se toma un número finito de valores. Un ejemplo es las edades de ciertas personas. Una persona llega a tener 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, hasta 100 años. ¿Por qué se toma como ejemplo en la variable estadística cuantitativa discreta? Porque en este ejemplo se puede tomar un número exacto de diferentes respuestas que llega a tener. Por ejemplo, una persona puede llegar a tener hasta 100 años, 101 años, 102 años, pero nada más de eso. Otro ejemplo es el número de hermanos de una persona. Una persona puede tener un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos, hasta 50 hermanos. Eso también es un ejemplo de la variable estadística cuantitativa discreta, porque se puede contar exactamente cuántas respuestas diferentes puede llegar a tener. En cambio, la variable estadística cuantitativa continua es cuando se toma un número infinito de valores. Esta es la diferencia. En la discreta se toma un número finito y en la continua es un número infinito. Un ejemplo de esta es el tiempo que gasta en recorrer 400 metros planos una persona. ¿Por qué se la toma como un número infinito? Porque una persona, dependiendo del tiempo, puede llegar a recorrer 3 minutos con .007 segundos. Otra persona puede llegar a recorrer esos 400 metros planos 3 minutos, .008 segundos, y así va variando. Es decir, no tiene un número exacto de respuestas diferentes. Otra es el peso que puede llegar a tener un balón. Como sabemos, el balón se le puede medir en gramos, kilogramos, miligramos y así. Un balón puede llegar a medir 55.007 gramos. Otro balón puede llegar a medir 55.008 gramos. Y así sucesivamente va variando el peso del balón. Es decir, no hay un número exacto de posibles respuestas. Ahora, la media aritmética. La media aritmética en sí es la suma de todos los datos que te dan en el problema y esta a su vez dividirlo para el número total de datos. Como vemos, aquí tenemos la fórmula. Esta x se lee como el promedio de las x. El promedio de las x igual es la suma de todas las x sub i dividido para el número total de datos. Aquí tenemos un pequeño problema para poder usar la fórmula. En el problema nos pide encontrar la media aritmética de las edades de los compañeros de clase. Como podemos ver, aquí nos dan los datos: 15, 16, 14, 17 y 15 años. Reemplazando la fórmula, se lo lee así: la suma de todas las x sub i. Todos estos datos se los pueden considerar como x. Una variable estadística: x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Por eso es este pequeño símbolo que se lo lee con x sub i. Entonces es la suma de todas las x, en este caso todos los valores que tiene el
el dato, y esto a su vez dividido para el número total de datos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, entonces por eso se divide por 5. La suma de todo eso nos da 77 dividido por 5, la respuesta nos da 15.4. Entonces este 15.4 vendría a ser el promedio de las X, hoy también llamada media aritmética. Bueno, mediana y la moda. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando se están ordenados. Aquí tenemos un ejemplo, encontrar la mediana de los edades de los compañeros de clase. Tenemos los datos 15, 17, 14, 15 y 16. Los ordenamos, tenemos 14, 15, 15, 16, 17 años. Como dice que es el valor que ocupa el lugar central, en este caso podemos ver que el lugar central, el valor que está es el 15, entonces ya tenemos nuestra mediana. Pero también hay otro ejemplo de mediana, que es cuando hay dos valores en el lugar central. Como por ejemplo aquí tenemos 13, 15, 14, 16, 14, 15. Lo ordenamos, obtenemos 13, 14, 14, 15, 15 y 16. Como podemos ver, este es el lugar central. Y en este caso ahora tenemos dos números. A estos dos números se le saca ahora el promedio, es decir, la media aritmética. La media aritmética, como sabemos, es la suma de todos los datos. En este caso, los dos datos, 14 y 15, dividido por el número de datos, que son 2. Esto nos da, la suma nos da 29 dividido por 2, nos da 14.5 y así obtenemos la mediana. Ahora lo que es la moda. La moda es el valor o número que más se repite entre todos los datos. Como aquí tenemos ordenado, ya los datos tenemos en 14, 15, 15, 15 y 16 y 17. Por ende ya sabemos que la moda es el 15 porque es el número que más se repite entre todos los demás datos. Ahora, esto es cuando solamente hay un valor que se repite. Ahora vamos a ver cuando tenemos dos valores que se repiten, como tenemos aquí. El 13 se repite dos veces, al igual que el 15. Cuando hay este caso, los dos son moda. Se llama una distribución bimodal. Bi cuando son dos números que se repiten. Multimodal es cuando son más de dos o más números que se repiten. Gracias. Mi nombre es Nicole Zambrano. Voy a hablar sobre la desviación media. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Su fórmula es la siguiente. La sumatoria del valor absoluto menos la media sobre n, que significa que es el total de datos. Por ejemplo, determinar las desviaciones de los siguientes datos ordenados. Estos son los datos. Ya, entonces primero se saca el valor promedio, que es, o la media, que es x. Entonces es la sumatoria de todos estos datos. Entonces 10 más 11 más 11 y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que por ejemplo yo tengo el 20 sobre 13, que es el total de datos. Entonces sumando y dividiendo da 13.77. Este es el resultado, pero de la media. Entonces, ahorita sí procedemos a hacer lo que es la desviación media. Entonces, dm igual, como dije antes, es el valor absoluto, que es 10 aquí, 10 menos 13.77, que como la acabé de sacar aquí, entonces, más 11 menos 13.77 y así sucesivamente hasta llegar a 20. Entonces, todo esto sale 3. Entonces, restando, sumando y todo esto y dividiendo para 13, el resultado de la desviación media es 2.331. Esta es la respuesta.
Bueno, voy a hablar sobre la varianza. ¿Por qué primero la varianza? Porque del resultado de la varianza sale la desviación estándar. Entonces, la varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones con respecto a la media. Su fórmula es la siguiente. La sumatoria del valor absoluto menos la media elevada al cuadrado sobre n, que es el total de datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, calcular la variación de las notas para una población de 6 alumnos. Entonces, estas son las calificaciones. Primero, como dije anteriormente, se saca la media, que es la sumatoria de todos esos números sobre 6. Igual. Entonces, sumando todo esto da 24 sobre 6. Entonces, dividiendo entre los dos sale 4. Ese significa que es la media. Entonces, la media se la va restando con cada uno de los datos. Entonces, 2 menos 4 elevado al cuadrado, como es la fórmula, más 3 menos 4 elevado al cuadrado, más 3 menos 4 elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al último valor que uno tenga en el problema. Entonces, aquí 4, 1, 1, y con los demás datos sacar la respuesta. Entonces, sumando sale 12, y 12 dividido para 6 es a 2. Entonces, ese significa que es el resultado de la varianza. Ahora sí voy a hablar sobre la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, como ya conocemos la varianza, simplemente sacamos la raíz y obtendremos la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, aquí como ya nos salió 2, entonces sería sigma al cuadrado 2. Entonces, igual, esto raíz cuadrada de 2. Entonces, si ponemos en la calculadora, su respuesta, si ponemos en la calculadora, sería 1.41. Esa sería la desviación estándar. Voy a hablar sobre los cuartiles. Los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Por ejemplo, calcular el cuartil 2 de los siguientes datos. Su fórmula es la siguiente: kn más 1 sobre 4. Aquí k asume estos valores, ¿ya? ¿Qué significa? O sea, en los cuartiles solo hay 3 valores, ¿ya? Entonces, para hacer los cuartiles hay pasos, y los pasos, el primer paso es ordenar los datos como ya le he hecho aquí. Entonces, ahorita vamos a reemplazar. Entonces, k es igual a 2. ¿Por qué 2? Porque nos está pidiendo el segundo cuartil. Y n es 11. ¿Por qué? Porque hay 11 datos. Entonces, reemplazamos k, que es 2, sobre 11 más 1 sobre 4. Igual. Entonces, 13 más 1 es 2 por 2 sobre 4. 12 por 2 es 24 sobre 4. Y dividiendo es el resultado de 6. Y ojo, no quiere decir que el cuartil 2 vale 6, sino que está en la sexta posición. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el cuartil segundo está aquí, en la sexta posición. Por último, los deciles. Los deciles son 9 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Por ejemplo, calcular el decil 1 de los siguientes valores. Su fórmula es la siguiente: kn más 1 sobre 10. K asume los valores 1, 2, 3 hasta llegar a 9, porque solamente son hasta 9 valores. Ya, entonces n igual es la suma de frecuencias absolutas. Entonces, este también tiene pasos. Entonces, el primer paso es ordenar los datos como yo ya los he ordenado. Entonces nos dedicamos solo a reemplazar. K vale a 1. ¿Por qué 1? Porque nos está pidiendo el primer decil. Y n es igual a 13 porque hay 13 datos aquí. Entonces reemplazamos K1 sobre 13 más 1 sobre 10. Entonces, 13 más 1 es 14, y 14, o sea, 13 más 1 es 14, 14 por 1 es 14 sobre 10.
y si simplificamos sale 1.4. Y no quiere decir que el decir 1 vale 1.4, sino que está en la posición. Entonces, este es la primera y este la segunda. Entonces, significa que el cuartil 1 está más o menos por aquí. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Arriaga y represento a M17 Nocturno. Mi siguiente tema es los percentiles. Los percentiles son medidas de posición que se dividen en 100 partes iguales. Aquí tenemos una pequeña tabla. Los percentiles se dividen desde el 1% hasta el 100%, pero se divide en dos partes iguales, 99% y 100%. La fórmula de los percentiles es P y K es igual a LI, que es el límite inferior del intervalo que contiene el percentil, más C, que es el tamaño del intervalo, y entre paréntesis tenemos K y N, la cual es la variable y la cual es la suma de las frecuencias. Al lado tenemos lo que es frecuencia absoluta y abajo también frecuencia acumulada. De esta fórmula vamos al siguiente ejemplo, la cual es que tenemos aquí una tabla de un intervalo de clases y tenemos solo la pequeña muestra de un intervalo de clases. De la tabla que común tenemos de estadística, solo sacamos una pequeña muestra que es el intervalo de clases. De esta tabla vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí. La vamos a aplicar acá, que ya yo la escribí. Aquí tenemos P, que significa percentil, y la K, que es la muestra. Aquí K, o la muestra, sería 80. 80% es el percentil de la muestra de clase. El 80% se escribe aquí, se la representa con el símbolo K. Y la pequeña muestra que ya tenemos aquí en la tabla es 32, la cual sale en la sumatoria de la frecuencia absoluta, Fi, la cual sale 32 y esto se lo pone aquí en N. Y aquí las dos cantidades se lo multiplica, se lo pone aquí la variable K y N sobre 100, igual a 80 por 32, sale 256, pero en percentil se pone 25.6. Del 25.6 vamos a buscar aquí en la tabla a ver si encontramos. Del 25.6 está entre el 24 y 29, pero obviamente sabemos que el 29 abarca todo, lo que es 27, 26, 25. Entonces marcamos esta casilla y sabemos que ahí va a estar nuestra cantidad. Nuestro límite, como yo les expliqué, el límite inferior es 8.8, la cual se encuentra aquí. Esto se dice los intervalos. Tenemos de aquí intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4 y nuestro intervalo es el 5. Por lo consiguiente, nuestro intervalo vale 5. Tenemos 8.8 en la frecuencia acumulada, en la límite inferior, y en C tenemos el tamaño del intervalo que es 9.7 que tenemos aquí, más 8.8 y nos sale en total 9.9. La frecuencia absoluta, cada frecuencia que sale aquí nos suma. Tenemos la primera frecuencia, que es la de aquí, la segunda frecuencia, hasta encontrar 5 frecuencias. Por lo consiguiente, se suman los percentiles, que es 80, igual a 8.8, más 0.9 que salió aquí, del tamaño del intervalo, y se lo pone todo esto en la calculadora, sobre 5, que ese es nuestro intervalo, y sale 9.0.88. A continuación, el otro tema es la media aritmética. La media aritmética es la que se suma
o la marca de clase más la frecuencia y el total de los datos. La vía aritmética de datos agrupados. Aquí tenemos un ejemplo. El intervalo 26 y 30. 26 corresponde al extremo inferior del intervalo. Y tenemos 30 que corresponde al extremo superior del intervalo. Inferior, superior. Aquí tenemos x, que la media aritmética se representa con el símbolo de x igual a 26 más 30. Es igual a 28. ¿Por qué 28? Porque tenemos la suma de la marca de clases, la cual se hace con una tabla. Lo consiguiente,